Buenas tardes. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria de la Biblioteca Nacional. Estamos en el contexto del centenario de Antonio Buero Vallejo y si la semana pasada estuvieron aquí dos de los profesores que más han trabajado su obra, Mariano de Paco y Luis Iglesias Feijóo, tenemos hoy tres dramaturgos que han montado obras de Buero y que desde esa perspectiva de su experiencia dirigiendo estas obras nos van a hablar. En primer lugar nos hablará Ruth Rubio, que es, como verán ustedes, muy joven y que ha montado la fundación en el OFF madrileño, si se puede decir así, en la pensión de las Pulgas. Ha montado la fundación, he dicho. A continuación nos hablará Esther Ríos, que está a mi izquierda, que montó La detonación, la obra de Buero que trata sobre Larra y sus reflexiones antes de suicidarse. Y en tercer lugar nos hablará Manuel Canseco, que montó El tragaluz. En principio ellos van a hablar de sus montajes, pero también, lógicamente, nos van a hablar de su experiencia con la obra de Buero en general. Y para todos ellos, pues les voy a pedir un aplauso de bienvenida. Tiene la palabra Ruth Rubio. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias a la Biblioteca Nacional por organizar este evento para celebrar el centenario de Buero. Y bueno, antes de empezar a hablar, le voy a pedir a mi amigo el técnico, por favor, si puede apagar las luces. Yo sé de personas muy politiquitas que no le daban ni a su padre, y sé de las personas que se han mantenido enteras y que no han perdido el sentido humano, y en ese ejército, como un modestísimo soldado, estaba yo. También hemos llorado, ¿cómo no? También nos hemos desesperado en ocasiones. Somos seres humanos, no somos de madera. Pero hay una columna vertebral que nos mantiene. Y cuando esa columna vertebral no se dobla, hay hombre. Bueno, quería comenzar con este vídeo porque no se me ocurría una forma más apropiada que empezar con las palabras del propio Buero, que las ubique donde las ubique, pues siempre me parecen apropiadas en cualquier circunstancia. Y sobre todo también porque la Fundación no soy yo la que se sienta aquí y os cuenta cosas, sino que la Fundación somos un equipo de 11 personas que han trabajado como bestias y como modestísimos soldados para sacar este proyecto adelante. Hasta hace año y medio yo no conocía apenas nada de Buero, salvo los 4 párrafos que se le dedican en los libros de texto de segundo de bachillerato, que viene a ser un resumen del resumen que se desinfla y no dice absolutamente nada. Y cuando me propusieron dirigir mi primer montaje serio en el ciclo de nuevos directores a escena que organizó la Pensión de las Pulgas, me obsesioné con hablar sobre las familias disfuncionales. Entonces me tiré cosas de 4 o 5 meses pasando por todos los Lorcas que pude, bebiendo de autoras contemporáneas como Sara Kane, Yasmina Reza. Y en medio de esta ceguera, por dar con un texto, una amiga me prestó la Fundación y acabé encontrando pues caprichosamente al maestro que yo andaba buscando y la estampa más bella posible de una familia disfuncional, que son Max, Tulio, Lino, Asel y Tomás. Tuve la suerte de llegar a Buero desde la pequeña y recién nacida y fue entonces cuando empecé a aprender, digo empezar a aprender porque es algo que aún se está gestando, aprender la diferencia entre estar ciega y lo que supone tener atisbos de lucidez cuando la ceguera es una elección quijotesca. En este caso, concreto y puntiagudo, elegir estar ciega para sobrevivir a nuestras fundaciones. Buero es uno de los nuestros y, paradójicamente, también uno de nuestros olvidados.
Hasta que no comenzamos con el montaje, no tuve tanta conciencia de la necesidad que había de reivindicar a los maestros y releer a los clásicos. Y las obras de Buero son clásicos, pese a su contemporaneidad, porque están vertebrados por los grandes relatos, o sea, lo más primario del ser humano, la justicia, la muerte, la locura, la verdad, todo aquello que nos diferencia de las bestias, ¿no? Y que hacen que estas obras, pues, de alguna forma, nos sigan tocando y pellizcando. Y todo esto lo digo sin ánimo ninguno de dar lección sobre lo que es un clásico o un gran relato, sino todo lo contrario. Lo cuento desde la situación de alguien que llega recién nacida a Buero y todo le queda grande y revelador y abismal. La fundación se estrenó el 74, en enero, pero Buero la ubicaba en cualquier lugar y en cualquier época, lo que la convierte en una obra aún más universal, ¿no? La fundación habla de 5 hombres que comparten tiempos y espacios inorgánicos y en este marco, como un ser humano, ¿no?, puede salir disparado en cualquier dirección frente a una situación límite. Pero sobre todo nos habla de la locura de una forma muy concreta, no como patología, sino como forma de existir para sobrevivir a la propia vida, ¿no? Habla de una locura activa, de cómo la mayor lucidez de todas es precisamente cuando la locura es una elección, ¿no? Elegir estar loco en una época convulsa, como lo fue el 74 y como lo es esta. La idea con esta adaptación era acercar a Buero a nuestra época, aprovechando todos los componentes actuales de la obra, y son seres cargados de política, de represión y de estigma. Y bueno, la versión es bastante fiel al texto, teniendo en cuenta que Buero creo que deja una clara intención de desproveer a la obra de cualquier marca temporal. Es también una obra nada explícita en cuanto a una situación concreta, puesto que tuvo que saltarse la censura en el 74, lo que la convirtió, frente a esa necesidad, en una obra llena de metáforas, rodeos, sutilezas, ¿no?, y caminos inesperados que al final te llevan al centro de todas las cosas. Un camino claro como es el de aniquilar la omnipotencia del público y hacer que veamos a través de los ojos de Tomás, el protagonista de la obra. El tratamiento del espacio escénico en esta obra es muy delicado porque en este caso es un personaje más. O sea, la Fundación titula la propia obra, es un espacio con nombre propio, inorgánico, cambiante, cargado de significado, como lo era la pensión de las pulgas, el lugar donde ensayamos y estrenamos. Era un espacio en el que se dan todas las condiciones propicias para trabajar desde la verdad. O sea, trabajamos sin cuarta pared, desde la cercanía, el primer plano, y a modo de salón, pues encerramos al público en la celda de la Fundación a puertas frías. Y a raíz de esto, pues nos surge la oportunidad de trabajar tan de cerca las pulsiones tan primarias que viste en la obra, cosas tan genéricas como son la muerte, el hambre, la supervivencia, la violencia, y también cosas muy concretas como son el mal olor, ¿no?, la urgencia por no alzar la voz porque en cualquier momento puede aparecer el guardia, y bueno, se pueden trabajar gestos muy pequeños rozando la dirección e interpretación cinematográfica, que era lo que nos interesaba. Por ejemplo, con los objetos tuvimos un gran dilema. Nosotros no teníamos formas de hacer desaparecer el teléfono, la radio, no teníamos manera de hacer que unas rejas bajaran del techo. Entonces jugamos con la convención, o sea, Tomás dejaba de ver el teléfono y el público automáticamente dejaba de verlo. Nos dio miedo al principio no poder hacer cambios drásticos en la escena, pero realmente tras las primeras previas que hicimos, vimos que realmente esta convención funcionaba. Y es que a veces los que nos dedicamos a esto tendemos muchas veces a infravalorar al espectador, y no es así ni mucho menos. O sea, el espectador en la mayoría de los casos completa el montaje en su cabeza infinitamente mejor que los integrantes de la compañía. Este prejuicio también creo que viene dado por las obras a las que estamos acostumbrados a ver, ¿no?, que nos lo dan todo mascado y parece que hay que explicarlo todo, pero lo cierto es que a nosotros como espectadores nos gusta pensar y a la hora de hacer el montaje es algo que no se puede pasar por alto. Otro ejemplo es cuando estuvimos trabajando cómo darle uso a los objetos imaginarios, es decir, los objetos que Tomás ve y están en escena, pero que realmente para el resto de integrantes de la Fundación no existe. Y fue fascinante porque había que trabajar desde lo pequeño, teniendo en cuenta que el público nos iba a ver en distancias muy, muy cortas, ¿no? Entonces, en un principio, pues trabajamos con botellines de cerveza imaginarios, vasos imaginarios. Entonces, claro, yo le decía a los actores, coge un vaso real como si fuera un vaso imaginario. Y claro, trabajamos con vasos imaginarios, primero le daban forma con los dedos. Entonces, claro, trabajar con esa doble abstracción fue fascinante, ¿no? Y esa extrañeza, el público la mascaba desde el principio. O sea, Max cogía su whisky de una forma ortopédica, Lino, que tiene muchísimo mono de tabaco, coge el cigarro con los dedos, ¿no?, y luego no se lo fuma. Asel, por ejemplo, Julio, que hacía de Asel, optó por practicar cómo coger el vaso cuando Tomás no estaba mirando. Y de repente la escena se llenaba de tics y de detalles que llevaban al espectador al extrañamiento y que de alguna forma enganchaban, ¿no?
y desde el principio se respiraba una atmósfera de aquí pasa algo, ¿no? Y al tener al público tan cerca, pues pudimos aprovechar a hacer juegos eso de miradas, diálogos corales, susurros. Y lo mismo hicimos con el mal olor del hombre, ¿no? Que lleva 6 días muerto en la celda, ¿no? Al que hacen pasar por enfermo para aprovechar su ración. Nada más entrar, los actores recibían esa bocanada de mal olor y en el caso de Lino, o sea, hasta llevarle a la arcada, ¿no? Y todos esos detalles nos hicieron centrarnos mucho en lo que Ricardo Domenech llama los efectos de inmersión, que se hacen mucho más evidentes cuando el personaje de Tulio, que en nuestro caso hicimos una fusión entre Tulio y Lino, coloca los botellines de vuelta a la alacena, haciendo mímica, ¿no? Y Tomás tiene un momento de lucidez en el que se siente engañado, ¿no? De la misma forma en que el público se siente engañado conforme avanza la obra. Con respecto al planteamiento del montaje, la hemos ubicado en un futuro próximo, aprovechando esta universalidad que tiene la obra. Y bueno, aquí voy a hablar del trabajo de Pier Paolo, que fue quien hizo el vestuario, porque de todos los personajes de esa temporalidad y de ese semblante aséptico, ¿no? De los 2 primeros cuadros de la Fundación. Aquí tenemos ejemplos del primer cuadro. Esta es Berta. Aquí tenemos a Lino y aquí tenemos a Max, Tomás y Asel. Y luego lo que hicimos fue en los dos últimos cuadros, Pierre cambió el vestuario e hizo esto. De forma que el público ya entraba en otra cosa totalmente distinta. Entonces, bueno, pues por otro lado, pues eso, a la segunda parte llegamos al acuerdo de que los personajes cambiaran de atuendo, salvo Tomás, y se vistieran de presos, ¿no? De hecho, en el tercer acto, Tomás empieza diciendo siempre habéis llevado esos pantalones y el público ya se ubicaba en otro momento. Y bueno, con el personaje de Berta hicimos algo más complejo. Como no había más actores, pues Berta hizo también de guardia, de funcionario de prisiones y de encargado enchaquetado, aprovechando que pues Tomás veía la cara de Berta en todas partes, ¿no? Y lo jugamos de esa forma. Creo que esta forma de montar a Buero va muy a favor de la intención de la superación de la objetividad narrativa, a través, en este caso, del personaje de Tomás, pero también con la participación del resto, ¿no? O sea, el público participa en lo que Buero llamaba una participación física y psíquica con el personaje. Cuando me pregunta sobre el montaje algún periodista, que es algo que ha pasado muy pocas veces, o un bloguero, que es algo que ha pasado más veces, no sé, es como intento siempre mantener la forma, ¿no? Porque es como lo que se espera de ti, ¿no? Eres directora de escenas y mis compañeras entenderán esto, porque encima eres mujer, ¿no? Y tienes que tener ese plus de compostura y tienes que ser comedida al hablar y dar órdenes, también medir tus palabras, ¿no? Ser dulce, no creértelo del todo, sonreír todo el rato. Y no es un tema en el que vaya a explayarme demasiado, pero es bastante obvio, no sé qué piensa mi compañera, pero hay mucha menos visibilidad y cabida para las directoras. Por poner un ejemplo reciente, ha ocurrido algo histórico y es que por primera vez en toda la historia del teatro español tenemos una mujer al mando, que es Carme Portacelli. Y bueno, volviendo a cómo dirigirse a un periodista y qué palabras elegir y cuáles no, y de cómo pelearse con el lenguaje, a ellos pues siempre les hablo de lo bello que ha sido el proceso de ensayo, también de ese momento mágico, ¿no? En el que salta un resorte y de repente los actores saben más del personaje que el propio dramaturgo y que el propio director, y es como la obra se convierte en otra cosa y la obra ya no te pertenece y fluye y es maravilloso porque está por encima de todos nosotros, ¿no? Y siempre les hablo pues de lo fascinante del proceso y de los engranajes del teatro. Pero luego está la cara B. A mí una cosa que me encanta, de la que hablaba Buero, era de la diferencia. Decía, hay 2 tipos de autores: los autores que fluyen con el lenguaje y los que se pelean constantemente con el lenguaje. Y él decía que formaba parte del segundo grupo. Salvando mucho las distancias, yo este año no he fluido nada con el teatro. Es más, me he peleado mucho con el teatro, lo cual no sé si me consuela o me preocupa. Cuando los que me preguntan por el montaje son mis amigos, ¿no? Cuando hablo con Raúl, por ejemplo, que es mi ayudante de dirección y es indispensable, les digo, pues mira, llevo 5 meses compaginando 4 trabajos a la vez para poder producir mi obra. No sé, me he comprado 2 ratas, las estoy cuidando, las estoy domesticando, se han matado la una a la otra, he tenido que comprar otras 2 ratas, o sea, que pasó de verdad, vaya. Tuvimos que hacer una función para 12 personas
y no sabía cómo mirarle a los actores a la cara. O sea, ¿qué haces con eso?, ¿no? Y, no sé, ayer arreglé un foco de la sala y me electrocuté y no estoy dada de alta, ese tipo de cosas. Entonces, no sé, y es que el teatro off, visto desde fuera, no sé, luego le preguntaré al compañero, pero el teatro así off, visto desde fuera, parece maravilloso, porque sí que es cierto que es un espacio de ensayo y error para los directores, dramaturgos, compañías emergentes, pero desde dentro las cosas son bien distintas. Después de estos meses he llegado a la conclusión de que no se puede hacer teatro de cualquier manera, que sé que parece una conclusión muy obvia, pero no lo es tanto para los de mi generación. Se espera de nosotros, ¿no?, que luchemos desde el teatro off, que adquiramos visibilidad poco a poco desde un teatro micro y guerrero, porque es la sucesión natural de los acontecimientos, ¿no? Y yo pensaba, hay que hacer como Buero, ¿no? Pensaba muchas veces, ante las dos opciones que tenemos, puedo hablar o puedo callarme, y no, hay que hablar y hay que pelearlo y no hay que doblarse. Pero cuando te das cuenta de que el off también corre muchos riesgos de maltratar al teatro, una acaba agotadísima. Y me siento muy culpable de tener 20 y tantos y estar agotada y abordar el teatro a veces desde el desasosiego y la sumisión, y me siento irresponsable para con el teatro en este sentido, porque se supone que tengo que ser incendiaria y muchas veces estoy quemada y estamos quemados. Y os pregunto, ¿hay realmente un espacio off o on? Me da igual para las generaciones que venimos, donde el teatro no se maltrate de esta forma. Y cuento esto no por dramatizar, sino porque nos han traído aquí y nos han preguntado, cuéntanos tu experiencia con el montaje. Bueno, pues ha sido esta. Es agridulce, más dulce que otras cosas, porque también elegimos verlo así, como Tomás. Miramos el paisaje y respiramos y decimos, el paisaje es verdadero, ¿no? Y hemos hecho un Buero y nos atrevimos a imaginarlo y aquí estamos. Pero todo este panorama no deja de ser muy de la esperanza trágica bueriana, ¿no?, de la que tanto habla Mariano de Paco. A Buero le tocó vivir un panorama muy turbio en el 74 y en cierta medida es también la esperanza trágica de nuestro tiempo, la de mi generación. Y es aquí donde Buero nos atraviesa la carne y se hace un pozo, ¿no? Es como mi generación es la generación que se tambalea en el fango de la falta de referentes. Y ante eso solo nos queda mirar a los maestros y buscar a los maestros, reinterpretarlos, usar sus armas y hacerlas nuestras. Algo de lo que hemos hablado y discutido mucho durante los ensayos era sobre esta visión que Buero tenía de la necesidad de discernir entre la violencia y la crueldad. Él hablaba de una violencia útil, o sea, la violencia poética como motor de cambio, como lo era el teatro trágico de Buero en un régimen opresor, ¿no? Y es algo que viene muy al caso porque mi generación también sufre la desafección política, el machaque continuo, ¿no?, el querer hacer las cosas y no poder, lo cual, lejos de hacernos seres pasivos, nos convierte en seres más vivos, más animales, más políticos y, en definitiva, más vertebrados, ¿no? Y como decía el propio Buero, ¿no?, hay una columna vertebral que nos mantiene y cuando esa columna vertebral no se dobla, hay hombre. También sufrimos hoy esa dualidad entre la ceguera y la elección de estar ciego, como Tomás en el último acto. Ese es el punto álgido en la evolución del personaje de Tomás y al que aspiramos llegar algún día, ¿no? Porque está eligiendo estar ciego para salvar a Lino, para sublevarse ante todos y ante sí mismo incluso. Y este elegir estar ciego supone un síntoma de una lucidez máxima para sobrevivir a la propia vida. Decía Buero, desde la ardiente oscuridad hasta la fundación estoy intentando, tal vez quijotescamente, enfrentarme con mis instituciones, con mis fundaciones, que son también las CTO. Pues de eso se trata. Para terminar, me gustaría hablar de ese ente abstracto que es el espectador. La función más especial que hemos vivido hasta la fecha fue una función a la que vinieron unos chavales de Medina Sidonia, que es un pueblo chico de Cádiz. Y luego tuvimos un encuentro con ellos porque nos pareció interesante. Eran alumnos de bachillerato y nos estuvieron hablando de lo que habían sentido, ¿no? Y de verdad, yo creo que entendieron mejor que nadie lo que es la esperanza trágica, ¿no? Una chica nos decía, cuando sienta que no puedo hacer algo, que es imposible, me acordaré de esta obra. Y otra dijo, salgo de aquí con ganas de hacer cosas. Hablaron con Javi Mejía, me acuerdo, un actor del reparto, ¿no?, quien hace de Lino, y hablaron de la similitud que había con la fundación y el mito de la caverna, ¿no? Y era lo que estaban estudiando en ese momento y hicieron una asociación instantánea, ¿no? Y yo creo que después de eso una ya se puede morir bien tranquila y tener la certeza de que experiencias así son síntomas y consecuencias evidentes de lo vivo y presente que está Buero.
Y bueno, después de estar con estos chicos, pues todo el equipo tuvimos la sensación de que nada más que por hacer algo que conmueva y que traspase, pues ya merece la pena. Y bueno, con esto vengo a decir que creo que es necesario que seamos espectadoras activas, responsables y consecuentes, ¿no? Reivindicar a los maestros, no ir a cualquier obra, cuando algo nos desagrade, decirlo, ¿no? ¿Por qué no? No hacer como hacemos tanto en esta profesión, ¿no? Que cuando algo no nos gusta decimos con cara de circunstancia, muy valiente, ¿no? Pedir, ¿por qué no?, que Buero vuelva a los teatros nacionales o que vuelva a los teatros, por lo menos. ¿Por qué no se monta Buero, no? Lo hablábamos antes. Mis compañeros a veces me dicen que es porque son muchos personajes, porque es complicado, pero es que esa respuesta no me sirve. Otros me dicen que porque ya no interesa. Tampoco creo que a los de mi generación no le interese a Buero. Yo creo que es porque la gente que de verdad quiere hacer a Buero no lo quiere hacer de cualquier manera. Y bueno, el espectador yo creo que debiera dejar de ser ese ente abstracto y pasivo que ocupa su butaca, y el espectador a su manera es también un ser político. Político en el sentido de que toma partido, o sea, elige, promueve, opina sobre su cultura, que es una parte esencial de su identidad. Y como ser ejemplar de espectador activo, para terminar, traigo el recuerdo del 16 de enero de 1974, día del estreno de la Fundación. Pablo Corbalán escribía en Informaciones, un periódico: al terminar la representación de la Fundación y en una pausa entre la larga ovación que se sucedía a sí misma, una voz gritó limpiamente en el Teatro Fígaro: «Gracias, Buero». Era la voz que resumía el sentir de la sala abarrotada de público. Eso es un espectador responsable y consecuente. Así que reivindiquémosle como directora, actrices, como espectadora, como modestísimos soldados, porque hay que seguir luchándole. Así que nada, gracias a vosotros y gracias, Buero. Tiene la palabra Esther Ríos. Buenas tardes. Antes que nada, darle las gracias a la Biblioteca Nacional por este ciclo, a Carlos Buero por el apoyo que todos a la hora de hacer nuestros trabajos creo que hemos tenido, por supuesto a la obra de Buero, y a todos vosotros por venir aquí y estar aquí esta tarde. Escribir en Madrid es llorar, es buscar voz sin encontrarla, como una pesadilla abrumadora y violenta, porque no escribe uno siquiera para los suyos. ¿Quiénes son los suyos? ¿Quién oye aquí? Estas son palabras de Larra que Buero Vallejo recoge y utiliza en boca del propio personaje de Larra para hablar de la vida de un escritor, porque de lo que yo voy a hablar es de La Detonación, que es la obra que en concreto nosotros estrenamos hace 8 años, si no recuerdo mal. ¿Sí? Y La Detonación es una obra en la que Buero es un escritor que habla de otro escritor, pero sobre todo yo creo que también hay algo que no hay que olvidar, y es que es un escritor de teatro. Buero, cada vez que habla de la escritura, también habla del teatro. Cuando Buero dice, o yo lo siento así, nosotros lo sentimos así, cuando montamos esta obra, escribir en Madrid es llorar. ¿Quién te oye? Hacer teatro en Madrid es llorar. Y no hablo de ahora, no es una cuestión de que ahora empecemos a quejarnos del momento político, la crisis, tal. No, es una cuestión de la profesión teatral, de cómo vemos nosotros nuestra propia idiosincrasia, de cómo se trabaja y del momento personal en el que creemos que Buero escribe esta obra. Es una obra en la que cuando un autor escoge a otro autor no puede sino hacerse preguntas y hablar de sí mismo. Y en ese sentido a nosotros nos pareció bastante autobiográfica. Cuando nos decidimos a montarla, lo primero que todo el equipo que se reunió,
que eran unas 13 personas, lo primero que sintió es pánico brutal por la envergadura del proyecto, la cantidad de personajes, la cantidad de maquinaria teatral. Nosotros no pensamos en Buero como literatura dramática, que lo es, tiene un valor, sino pensamos en Buero como un objeto vivo. Y en ese sentido es una bestia a la que te tienes que enfrentar, que tienes que aprender a dominar, que tienes que dejar que te traspase, tienes que perderle el respeto para volver a enamorarte completamente y dejar que hable él solo. En teatro muchas veces cometes los errores, sobre todo cuando empiezas, de querer ser muy moderno, de querer serlo todo, ¿no? Todos tenemos un ego muy grande y te vuelves muy, muy modesto cuando te encuentras con obras como esta. Es una obra difícil porque habla de un momento que es el suicidio de Larra. El suicidio de una persona cuando decide que su vida ya no merece la pena. Y en ese transcurso en el que decide dispararse en la cabeza, el cerebro, donde uno genera sus ideas, donde están escritas todas las palabras que han nacido de su pensamiento, cuando decide dispararse en la cabeza, vemos cómo la maquinaria empieza a funcionar sin darnos cuenta. Buero utiliza sus recursos, unos recursos que son puramente teatrales, no solo literarios. O sea, insisto, Buero es pura vida y puro teatro. Y utilizando recursos escénicos y teatrales, empieza a desarrollar la vida de la España de la época, de la España de Larra, del siglo XVIII. Vemos cómo las dificultades de la propia vida del autor, pero es un autor que no es cualquiera, que es Larra. Un autor que habla de la España de su tiempo, que es un joven rebelde, o que se cree rebelde y que tiene que conocer lo que es el dolor, lo que es mantener a una familia, lo que es los otros lados que no son tan poéticos, que no son tan bonitos cuando uno piensa en teatro, en bambalinas, en grandes estrenos o en grandes publicaciones, en el caso de Larra, ¿no? Y se tienen que enfrentar a los propios conflictos de su vida. Y vemos el transcurso en paralelo de lo que es la España de la época. Es una España que es muy convulsa, es el siglo XIX, la época de las guerras carlistas. Liberales y absolutistas se turnan unos y otros, mientras los más mediocres siguen en el poder. Como siempre, los más mediocres, poco importa quién gane, quién muera, qué rey se está muriendo, qué reino se está muriendo, porque los mediocres siempre estarán ahí para hacer un trabajo sucio contra la poesía, diría yo, contra la cultura. La cultura de un país es su identidad, y en ese sentido creo que no solo Larra, sino Buero construye identidad de este país. A mí personalmente me duele bastante que no se pueda, o que por circunstancias adversas a no sé qué demiurgo, no se pueda estrenar Buero Vallejo en su centenario en el CDN. Porque cuando no se estrena Buero, perdemos nuestra identidad. Buero Vallejo es nuestra identidad. Entonces, en ese sentido, en esta obra, Mariano José de Larra habla de la España de su tiempo, que curiosamente tiene un paralelismo brutal con una España en la que también se estaba dando un cambio de régimen,
que es la época de la transición. Esta obra se estrena en 1977, a finales de 1977. Yo soy de 1978. Me enseñó mucho Buero Vallejo de la historia de mi país, hablándome de otro siglo. Me enseñó mucho de mi pasado reciente, a mí y a todos los actores que trabajamos, porque éramos un equipo muy joven, todos nacidos a partir del 78. Uno tiende a escuchar mucho y a querer oír mucho las ideas, a querer, porque tiene inquietud, a querer ser como una esponja y escuchar y aprender de todo. Sin embargo, lo que nos obligó esta obra es a pensar por nosotros mismos. Es algo que también creo que se está perdiendo, la capacidad de aprender a pensar por ti mismo. Y eso es algo a lo que un gran autor te enseña, y en este caso lo hacen Larra y lo hacen Buero. Y a través de esa historia convulsa de España, en la que solo se perpetúan aquellos que van contra la cultura, que lo censuran todo, que ahogan al escritor hasta llevarlo al suicidio, que enfrentan incluso de una manera bastante crítica y bastante honesta al autor, al que se dedica a escribir, con el individuo de la calle. Esa es una cuestión que a mí, como persona de teatro, siempre lo tengo como conflicto, ¿no? De quién soy yo para hablar de esto o no hablar del otro cuando la realidad es otra. Es una convención, ¿vale? No, tampoco estamos aquí para salvar al mundo aquí esta tarde, pero es un conflicto mío personal de ese dolor del poeta frente a lo que es la realidad. Y en esta obra, tanto Larra como Buero se tienen que enfrentar a eso a través de una figura que es el criado de Larra, que está durante toda la obra acompañando a su señor a través de una brillante arquitectura metateatral, en la que el distanciamiento se provoca de una manera descarada, porque siempre bailan los años, siempre baila el recuerdo. Estamos en ese momento en el que no sabemos si el personaje ha muerto ya o no, porque toda la obra es lo que transcurre, el tiempo que transcurre en salir la bala del cañón a destrozar lo que es la vida de Larra. En ese tiempo y en esa arquitectura, ese personaje es el que desnuda lo que es el verdadero dolor y lo enfrenta a lo que es la escritura de un autor. Y le dice, sí, tú eres el poeta y tú nos tienes que dar voz. Y el dolor que tienes es inmenso, pero el dolor es este, no te olvides nunca. Y en ese momento Pedro le cuenta su historia y le dice cómo perdió a su hijo y cómo las consecuencias de lo que es una guerra, una situación de crisis. Podemos hablar mucho de la crisis, podemos hablar mucho de la historia, podemos hablar mucho de todo, pero hay una cosa que es la realidad y que nos sobrepasa a todos y que nos deja mudos a todos. Y en ese sentido me parece una cuestión que me parece valiente, ¿no? El decir, bueno, yo aquí estoy reivindicando unas cosas, pero ¿quién soy yo también, ¿no? Para hablar del dolor y decir que el dolor es esto, cuando el dolor grita y tiene carne y tiene sangre y tiene ojos. Cuando el equipo se enfrentó al montaje, los actores que ya he dicho que eran del 78, eran todos nacidos a partir del 78, tuvieron muchas reticencias porque no conocían. A Espronceda sí, Espronceda aparece también en el texto. A Espronceda lo conocían, de Larra tenían algún recuerdo, pero muy vago. Y de Buero Vallejo sí que lo conocían, porque son gente de teatro, tenían algún recuerdo, pero es algo que hemos estado hablando.
Yo no sé si es solo una... He terminado admitiendo, a lo mejor es una impresión muy personal, pero sí existe como una cierta, no reticencia ni recelo, pero sí un cierto prejuicio hacia Buero dentro de la propia profesión teatral. Dentro de... Bueno, es que Buero no es este otro autor. No quiero nombrar a otros autores porque no quiero hacer comparaciones, ¿no? Pero hay como una reticencia, no es un prejuicio, perdón, un prejuicio. No se le aprecia, quizá porque fue el último de nuestros grandísimos autores en morir, no sé, quizá tiene que ver con eso, ¿no? Necesitamos más tiempo para darnos cuenta de lo grande y maravilloso que es, de lo vivo que está. Pero sí hay un cierto prejuicio y esa fue una barrera contra la que hubo que pelear. Hubo que pelear y además tomó una decisión un poco drástica para eso. Y fue, entre comillas, porque se leyó, evidentemente, pero dejar de leer sentados y empezar a leer de pie, para que se dieran cuenta de que estaban haciendo teatro y de que estaba vivo. Luego, al final, era muy divertido en los ensayos, cuando íbamos a empezar y íbamos a ensayar determinada escena por primera vez, cuando un actor llegaba y decía, oye, que mira, que es que está hablando de esto, que es que estamos haciendo, pero ¿te das cuenta de lo que estamos haciendo? ¿No? Como si hubiesen descubierto el mundo por primera vez, o como si... Y ya habían leído la obra, primero en su casa, luego habíamos empezado a leerla, se había leído en escena, tal, de pie, pero era como que estaban Para mí lo más maravilloso es que todos recorrimos un camino en el que tomamos conciencia de lo que era Buero, porque una de las cuestiones que más nos llamó la atención era que, sí, hablaba de Larra, hablaba de la época de la transición, hablaba de su propio tiempo, de su propia vida, de su propia experiencia, pero estaba hablando de nosotros. Cuando nosotros estrenamos esta obra era cuando se empezaba a hablar de la crisis. O no se quería hablar de la crisis habiendo crisis, ¿no? Está la famosa época en la que, no, Zapatero lo escondía, pero estaba y luego lo dijo y luego no lo dijo y tal. Da igual quién esté en el gobierno o no. Personalmente, en el punto de vista de la cultura, yo estoy bastante decepcionada. Yo digo, para mí la cultura de un país es su identidad y creo que se sigue maltratando mucho, muchísimo. Entonces, los actores descubrieron, y todos descubrimos que estaba hablando de nuestra época, hablaba de la crisis, de esta crisis es una farsa, es una frase que aparece en la obra, y hablaba de nosotros mismos. La obra se estrenó con bastante público, bastante afluencia de público, si no recuerdo mal, en centros culturales de Madrid. Curiosamente, un público de una edad que no correspondía a la nuestra. Y esto lo digo también con tristeza. O sea, es un público que quizá llenó todas las veces que se representó y se entusiasmaron, aplaudieron bastante. Iban con cariño a ver la representación, porque era una obra de Buero, pero era un público que quizá acudía al teatro porque había aprendido a conocer a Buero a través de los antiguos Estudios 1, que es algo que para los de nuestra generación es una cosa un poco que como, por favor, no me ubico, ¿no? Pero fue un público que fue al teatro porque aprendió a amar a Buero gracias a los Estudios 1. Si este país amase su cultura como la debiera amar, ese teatro estaría lleno también con gente joven porque conocen a Buero. Y quizá, no sé, yo es que tengo también un vacío aquí y un cabreo personal muy fuerte porque no se estrena este año en el CDN, pero bueno. Y
lo más bonito de todo era salir, terminar las funciones y ver cómo el público no solo había visto la obra, no solo se había emocionado, no solo se había visto reflejado en el 2008 a través de una obra que se escribió en el 77 sobre un siglo que era el XIX, ¿no? Sino que hablaban con nosotros, interactuaban con nosotros, se suscitaba el debate, estas cosas que son tan bonitas cuando suceden de una manera natural, ¿no? De repente estaban allí y se suscitaba el debate y te hablaban y te preguntaban y cómo se había hecho eso y cómo no se había hecho. He querido empezar con esto de en Madrid escribir es llorar, porque yo quiero terminar diciendo que nosotros hicimos la obra con mucha cabeza, con mucha pasión, porque la gente de teatro tiene mucha pasión y mucha cabeza, pero sobre todo pasión. Cabeza hay veces que nos falta. Y con muy pocos medios. No importa, cuando el teatro está vivo y se pone en pie y te dice hola, te enseña los caminos y te dice cómo se puede hacer, cómo no se puede hacer. No tuvimos que hacer ninguna, hablando de pocos medios, es como si hubiésemos tenido que hacer alguna especie de adaptación con el texto. No, el texto y la obra no se tocó nada, no se movió una coma. Y era porque nos lo daba Buero, porque estaba vivo. Porque nos enseñó lo que era hacer teatro, ¿no? Nos enseñó que hay veces que hay que ser muy humilde y dejar que alguien te enseñe, que alguien te enseñe lo que es teatro, y es lo que hizo él. Nos enseñó a todos los que participamos en ese montaje muchísimo a hacer teatro, mucho más que ver otros montajes o mucho más que leer sobre... Porque muchas veces tendemos a leer mucho sobre la crítica, la recepción o tal. No, el teatro está vivo y hay que experimentarlo, hay que vivirlo, hay que verlo, ¿no? Entonces, todo lo que puedo decir sobre aquella experiencia es que nos hizo mejores como profesionales, sin duda. Nos enseñó a amar a Buero, sobre todo, porque Buero lo que nos enseñó con su teatro es amar nuestra identidad. Algunos lo querrán llamar país, a otros lo querrán llamar a España, a otros lo querrán llamar de otra manera, ¿no? Pero, y sobre todo nos enseñó a pensar. Buero nos enseñó a pensar y a no tener prejuicios. Y ahí lo dejo. Muchas gracias. Tiene la palabra Manuel Canseco. Yo me sumo y doy las gracias a la Biblioteca Nacional por este acto, por la trascendencia que tiene Buero. Y le agradezco también que me haya situado entre estas dos jóvenes. Uno ya se va considerando casi un dinosaurio de esto. Y ver otro punto de vista absolutamente distinto de concebir a Buero. Yo tuve la suerte de conocer a Buero. Cuando monté el Tragaluz, se montó con Buero. Bueno, al principio, porque luego le pedimos a Buero que se fuera a casa y que viniera al ensayo general, para no interferir. Pero toda esa adustez que parecía que tenía el autor, esa seriedad, era una sensibilidad tremenda. Como estamos en el centenario, y por lo tanto hay que valorar un poco, no solamente su figura personal, que es inmensa y que ya vosotros habéis hablado de lo que recibís a través de los textos, yo quisiera empezar con palabras de alguien que tiene una autoridad bastante grande, o que tuvo, porque desgraciadamente ha muerto también, en lo que es la crítica teatral española, que es Francisco Ruiz Ramón. Y Francisco Ruiz Ramón dice:
Y esto os lo dedico a toda esta gente joven que estáis ahí, vosotras ya lo habéis experimentado, la importancia de Buero. Nos habla Paco Ruiz Ramón. El teatro de Buero Vallejo, como fenómeno dramatúrgico y como fenómeno histórico, me parece una de las realidades más sólidas e importantes del teatro español contemporáneo. Buero Vallejo ha creado, en virtud de un proceso lógico, consustancial con su propia dramaturgia y sin mimetismo alguno, formas originales y propias de expresión teatral, que la crítica objetiva nacional o internacional debería considerar, si fuera rigurosa y consecuente consigo misma y con la historia del teatro occidental, como una valiosa aportación y un enriquecimiento al quehacer teatral actual. Y en otro párrafo dice: a estas alturas, Buero Vallejo merece el respeto, la admiración y el reconocimiento de la originalidad y la coherencia de su labor de creador español de una dramaturgia que pertenece de lleno al mejor teatro occidental contemporáneo. Una vez más, quisiera dejar constancia de este testimonio público de mi respeto y mi admiración nada sentimental por nuestro gran dramaturgo Antonio Buero Vallejo. Entrando un poquito en nuestro tema, yo creo que hablar de Buero, sobre todo los que dirigimos teatro, no podemos hacerlo nunca bien. Solamente nos expresamos sobre el escenario, poniendo en pie y ahondando en aquellas cosas que Buero dejó escritas. Pero me permito leer unas palabras de Buero. La verdad es que si se publicara, no sé si está publicado, Carlos, es decir, todas las conversaciones habidas con Buero en un solo tomo, no haría falta más hablar de Buero. Es decir, ahí está todo Buero, está toda su obra. Dice Buero, en un artículo de Mi Teatro, en 1979, tú tenías un añito ya, sí. Cuando Buero deje de existir, ya no quedará más que su obra, y Buero será su obra. Y luego nos dice, en el 51, es en el periodo de tensa creación teatral o novelística donde se muestra y grita con apasionada franqueza el fondo anímico del literato, solo a medias oculto por los argumentos y los tipos de ficción. Allí es donde hay que buscar cómo es por dentro. Allí van a buscarlo los críticos más sagaces, desdeñando memorias y confesiones. Me apoyo en esto porque uno comete la osadía de opinar sobre cómo es Buero, y está su hijo delante además. Yo quería decir que aparte de la obra de Buero ha quedado Carlos aquí. Yo monté el Tragaluz. Entonces tuvimos todo lo contrario de que os ha pasado a vosotras, Esther. Cuando llamaba a un actor para que trabajara en el Tragaluz y trabajara en una obra de Buero, aquel entusiasmo era digno de todo encomio. Y así, no voy a citar el reparto por si me olvido alguno, pero los dos hijos que eran un poco la sal del montaje del Tragaluz eran Juanito Ribó y Juan Gea. Era una delicia ver cómo se podía ahondar en lo más profundo del ser humano a través de aquellos dos personajes. Es más, luego he descubierto que cuando un día le preguntaron a Buero que cuál de los dos personajes era él, o se sentía él, y Buero contestó: soy los dos. Y ese es el valor de Buero Vallejo. Él no pontifica, él no dogmatiza, él expone una cosa y la contraria, porque como buen intelectual y como gran persona duda. Y la duda es solamente patrimonio de los inteligentes. No sé si esto lo ha hecho alguien o me lo he inventado yo, pero valga. No, pero está... Esa duda constante es la que existe en toda su obra. Yo creo que el Tragaluz posiblemente sea esa obra donde podamos más ver
íntimamente a Buero, porque está hablando de la época de la guerra, porque está hablando de las heridas más concretas que él tiene en su propia alma y porque es donde se va buscando. Y de ahí yo decía en aquel momento en el programa, no es la historia de un padre anclado en su pasado y aislado en su mundo, aunque parezca que el protagonista es el padre, sino la actitud vital de dos jóvenes ante la vida, dos formas de entender la vida. Hoy añadiría que es la razón por la que tanto la madre como el padre no tengan nombre propio. Continuaba yo diciendo en otro párrafo, y es el propio Buero el que nos deja esta libertad de movimientos al enmarcar la historia principal, o mejor, las historias principales, dentro de un experimento presentado al público asistente por esos dos personajes del futuro presente, distanciándolo de la anécdota en sí para hacernos reflexionar sobre una pregunta filosófica y vital. ¿Quién es ese? ¿Quién es el ser más insignificante, sorprendido ocasionalmente en la instantánea de una postal? La obra, la historia, tiene su final, pero no es el final de la representación. La representación, entendida como catarsis entre el público y el texto, a través de los actores y la puesta en escena, no tiene final. Es decir, debe tener tantos finales como individuos la contemplan y que se hagan esa misma pregunta. Añadir que cuando tomamos en nuestras manos el texto de Buero y nos introdujimos en él a través de la intención de sus acotaciones, más que de su formalidad, descubrimos la risa, la alegría, la esperanza, las ansias de vida de sus personajes, lejos del oscurantismo que los estudios sobre el autor se empeñaban en destacar. Tan solo contar el número de acotaciones en que se indica que el personaje ríe ya es todo un síntoma. Esta ha sido otra de las claves de nuestro trabajo, enfrentarnos a personajes vivos y cotidianos, despojándolos de toda gravedad. Dentro de este trabajo, yo destacaría varias facetas, tanto del personaje dramaturgo como de la persona de Buero. Una de ellas es que Buero era un director de escena en potencia. No tenemos, es decir, o si queremos entenderlo, un dramaturgo. El autor que se sienta, ve los ensayos y sobre eso puede llegar a trabajar. Pero él lo tenía tan metido en su cabeza que cuando escribe, las acotaciones son todo un mundo. Claro, eso cuando un director se enfrenta a un texto lleno de acotaciones y dice, ¿ahora qué hago? Si ya está hecho. Te dice Buero que no dice que te muevas de aquí para allá, pero lo demás está todo hecho. Eso es lo demás. Nos deja un gran margen. Porque muchas acotaciones, de la cantidad de acotaciones en que se marcan no solo intenciones o actitudes, sino gestos concretos, no dejan nunca lugar a dudas del carácter que cada escena tiene y de la motivación y actitud de los personajes. Como no tenemos tiempo, no os voy a leer muchas acotaciones, pero algunas de ellas Encarna en un momento determinado, dice, no te estoy poniendo nada, puede que no vuelva a decírtelo. Acotación, con dificultad. Pero si tuviéramos un hijo, ¿lo protegerías? Vicente se acerca a ella con ojos duros. Fijaros la acotación. Cómo se ponen ojos duros nos está indicando simplemente qué está pasando por dentro de ese personaje. Y los ojos pueden estar mirando al suelo, al techo, a donde quieran, pero ese tono se corresponde con esa acotación. Quiere ser persuasiva, etc. Hay otro momento más adelante que dice, con la voz húmeda. ¿Qué significa? ¿Son de obligado cumplimiento esas acotaciones para el director? Por la experiencia que tuve en el montaje de esta obra, puedo afirmar que no. Buero jamás interfirió respecto a la interpretación de los actores o la interpretación que los actores o yo hacíamos de sus personajes. Creo que sus acotaciones deben considerarse como un ancho camino vallado
que debe seguirse para no mistificar la intención del autor, pero que nos da todo un margen de trabajo para poder crear personajes vivos y actuales. No es un guión de hierro, es una sugerencia. Y eso hace que nos metamos muchísimo en los personajes. Esas acotaciones van creando un mundo que el actor a veces necesita. Si no existiera el director, posiblemente fuera simplemente un guardia de tráfico que dice ahora convendría que te fueras para acá o para allá, etcétera. Con las acotaciones los actores podrían trabajar. Porque un actor, vosotras lo sabéis, es un ser frágil a que hay que darle una dirección de trabajo. Y Buero da esa dirección de trabajo, da ese escalón que hay que poner el pie para empezar a subir la escalera de creación de ese personaje. Os voy a contar una pequeña anécdota, Carlos ya la sabe. Cuando estábamos trabajando el Tragaluz, pues conseguíamos ensayar todas las horas que podíamos porque era necesario y más. Y un sábado pedimos que nos dejaran, ensayábamos en los altos del Teatro Alcalá, que nos dejaran ensayar el sábado y que nos dejaran hasta tarde, porque estábamos ya bastante avanzados de ensayo. Nos dijeron que vale, que de 12 a 10 de la noche. Y nos pusimos a ensayar, bajamos a comer un sándwich y seguimos ensayando. Entre otras personas en el reparto estaba Victoria Rodríguez. De pronto nos interrumpió un señor conserje que venía a echarnos y protesté airadamente porque nos habían dejado hasta las 10 de la noche y nos dijo, es que son las 12. No nos habíamos enterado del trabajo que se estaba haciendo. Ese trabajo maravilloso que no se da en todas las obras, que es que los actores investigan, que nos metemos todos, que se repite, que se busca el matiz, porque el matiz es importante en la obra de Buero. La sensibilidad de Buero en cada una de las frases, que están muy estudiadas. Se decía que no permitía quitar ni un qué ni un cómo. La verdad es que yo no tuve jamás ningún problema con él. Bueno, tuve uno. Y es que en el Tragaluz, para lo que no lo tengáis presentes, él ya lo había dicho en el primer montaje que hizo José Osuna, cuando le entregó la función por primera vez, decía, no sé, pero me parece que a esta función le falta algo. Me falta algo en esta función. Ese algo, cuando se le entregó el texto por segunda vez, eran dos personajes, él y ella, que estaban fuera del tiempo y desde fuera del tiempo observaban como si fuera en una proyección de estas de la Guerra de las Galaxias, donde aparece la señorita por allí, es decir, qué es lo que ocurría dentro de ese tragaluz. Efectivamente, cuando yo le presenté a Buero los figurines, estos dos eran unos personajes que venían vestidos de plateado, guateados, con un maquillaje muy especial y no pertenecían al momento en que estábamos representando la función. Aquello no le sentó nada bien porque era como una especie, él dijo algo así de revista, por lo de la plata de los trajes, ¿no? Pero bueno, no hubo más discusión, era su visión y era mi visión y él la respetó. Y cuando llegamos al ensayo general al cual él acudió y le pregunté, don Antonio, ¿qué le ha parecido? No está tan mal como yo pensaba. Eso en don Antonio Buero Vallejo era una maravilla, ¿no? Dentro de todo esto, otra de las cosas que yo quisiera destacar en Buero es la economía de medios y la falta de narración. Generalmente Buero en casi todas sus obras, vosotros me podéis contradecir, no cuenta lo que pasa, hace que pase. Es decir, son momentos vivos, son espacios de tiempo donde a lo mejor nos hemos trasladado a otro sitio, a otra acción, a otro lugar, pero que le hace vivir al espectador aquel conflicto. Jamás narra. Y estos investigadores, para mí, que yo había trabajado mucho, porque uno ya es muy mayor, la tragedia griega,
de pronto lo que me sugirió era el coro de una tragedia griega. Luego me di cuenta de que lo había dicho ya Antonio Buero Vallejo, porque ellos contemplan desde fuera. Son dos personajes prácticamente brechtianos, donde lo que nos hacen es decirle, aquí os estoy mostrando esto al espectador, pero vosotros pensar que para eso habéis pagado y habéis venido al patio de butacas, no para llevaros la moraleja, sino para pensar. Otra de las cosas que a través del tragaluz se nota mucho en todo el teatro de Buero Vallejo, pero aquí mucho, es su preocupación por el individuo. El individuo ante todo, pero no el individuo aislado, el individuo ante el hecho social. Le importa el individuo en cuanto que pertenece a una sociedad. Le importa el individuo en cuanto que, él llega a decirlo en algún momento, como siempre no aparecen las cosas cuando las busca, diciendo que se busca a través del individuo, pero también se busca a través del comportamiento de la sociedad hacia el individuo. Se pone en el plano individual y en el plano social, pero sobre todo el individuo como eje de la preocupación de Buero me parece que es fundamental y que se puede destacar muchísimo, sobre todo en el tragaluz. Y también hay un algo del más allá, pero no solamente porque esté en los dos personajes que hemos dicho, en él y en ella, sino porque existe una conciencia posterior que juzga. Y esa es una obsesión. Es decir, estos dos personajes lo que nos dicen a los espectadores es, ojo, en cualquier momento, a través de esta máquina, nosotros podemos sacar adelante vuestro comportamiento en momentos adecuados. ¿Qué significa eso? Que podéis ser juzgados, igual que estamos juzgando a esta familia. Por lo tanto, preocuparos socialmente de cumplir los unos respecto a los otros. Esa especie de conciencia social que yo creo que demostró a lo largo de toda su vida, está muy, muy presente también en su obra, pero especialmente, posiblemente, en el tragaluz. El padre es como la imagen de un ser superior que todo lo ve. Y el tragaluz no es más que una pantalla en la que se proyectan los pensamientos, las premoniciones o las visiones de ese ser superior. Y ese ser superior no solamente juzga, sino que también condena. Y llega un momento maravillosamente trenzado dramatúrgicamente para ir creciendo a lo largo de toda la escena, donde se descubre por qué se está juzgando a ese chico. A ese chico que ha subido a un tren mientras la familia se queda abajo, que no baja del tren, y parece que eso no es malo. Alguien, lógicamente, tiende a salvarse él mismo. Y si no han podido subir los demás y a él lo han subido, pues parece que es lógico y que además es hasta plausible. Pero hay un problema y se descubre justamente al final. Lleva al cuello colgado las viandas de toda la familia en un momento de escasez y de hambre, lo cual pone en peligro. Y esa es la condena. Por eso se discute. Es decir, ese pensamiento es, yo creo, esa conciencia posterior, llamémosla Dios, llamémosla ser superior, es decir, llamémosla simplemente la conciencia individual de cada uno respecto a los demás, yo creo que es uno de los puntos más importantes como hombre y como dramaturgo de Buero Vallejo. Y sobre todo hay un alegato en favor de la solidaridad. Eso es en muchísimas obras suyas, pero ya está también muy, muy, muy marcadamente en el tragaluz. Quisiera, para terminar, porque se podría estar hablando tanto tiempo de ello, que, bueno, que los jóvenes
leáis Agüero, que es una manera de mantenerlo. Evidentemente, estoy de acuerdo con vosotras, es muy difícil hacer Agüero hoy. Nosotros, Lorenzo está aquí, no hace mucho tiempo montábamos cosas como el Cerco de Numancia con 36 actores, empresa privada a costa de uno mismo. Hoy, en cuanto tiene más de 3, estamos intentando hacer una adaptación para ver cómo podemos hacerlo, ¿no? Y el IVA sigue siendo del 21 y el fútbol del 9 o de 7, ya no me acuerdo siquiera. Pero bueno, únicamente decir de Buero, con sus propias palabras, me atrevo a que en la medida de mi obra solo la comprendo a medias, y eso hace que esté vivo. Si la comprendiera de arriba a abajo, ya no tendría nada que hacer ni que decirme a mí mismo en la vida. Yo creo que esa es la clave por la cual a vosotras os ha interesado tanto Buero, porque si él ni siquiera ha dejado completa la función dentro de su gran universo de dudas tan tremendo y a la vez tan maravilloso, es decir, el que pueda interesaros, pues es una maravilla. Afortunadamente estáis ahí y espero que podáis hacer más Bueros. ¿Y tú también? Bueno, yo ya voy de retirada como aquel que dice. Me consideraría casi un cadáver si no fuera porque estoy estrenando en estos momentos en el Teatro del Canal, pero he preferido estar aquí en homenaje a don Antonio Buero Vallejo porque creo que se lo merece. Muchísimas gracias. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, tenemos un minuto. Porque Manuel tiene que ir a saludar en el estreno de danza que tiene en el canal, hay que dejarle. Tampoco importa mucho. Rápidamente, don Manuel, para su merecido premio de Proceso a Besteiro, premio Tirso de Molina, ¿usted se inspiró algo en el proceso y etapa carcelaria del señor Buero Vallejo? Y después, el otro día se dijo aquí, no sé si fue usted, que le ofrecieron el expediente de carcelario de Buero Vallejo en una tienda de libro de viejo, o alguien de aquí. Si alguien puede aclarar, agradecería esa historia porque es muy interesante. Y le felicito por su amor a Buero y por su magnífica y maravillosa trayectoria. Muchas gracias. No me inspiré, porque es que ya el proceso a Besteiro ya tenía bastante enjundia como para preocuparte de otras cosas, ¿no? Era una figura. Ahí lo que se hizo fue poner dramatúrgicamente en pie algo que había pasado realmente, con personajes vivos cuyos herederos e hijos estaban presentes cuando se estrenó. Y difícil función que no pensé que se fuera a estrenar nunca. Tenía también cerca de 40 personajes. Son de estas cosas que te pones a escribir, van saliendo, y se te acumulan los personajes gracias al premio Tirso de Molina, que yo ni siquiera sabía hasta el día que me llamaron para darme lo que se había presentado, porque lo hizo mi jefe de producción, afortunadamente para mí, nunca se lo eché en cara. Es decir, eso conllevaba entonces el premio Tirso de Molina el que se pudiera representar la obra, grabarla para televisión, y televisión se hacía cargo del montaje de la obra en cuanto a decorados, a todo. Es decir, eso nos facilitó el que se pudiera estrenar, y ahí tuve la gran suerte de escribirla, dirigirla para teatro y realizarla para televisión, ¿no? Pero no me inspiré en Buero, no, porque ni siquiera sé si entonces habíamos coincidido. Esto fue en el año 83 y cuando se la premió ya llevaba escrita por lo menos desde el 79. No, a mí no me lo ofrecieron. Cualquier cosa que me hubieran ofrecido de Buero, lo primero que hubiera hecho sería llamar a la familia para ver si la quería. Y si no, me lo hubiera quedado, claro. ¿Alguna pregunta más? Allá al fondo. Yo solo quiero saber por qué motivo no se programa Buero Vallejo en su centenario. Preguntar a ustedes si tenéis algún tipo de sospecha o qué es lo que ocurre.
Es que no somos el CDN, no. O sea, creo que no podemos responderte, no podemos darte una respuesta. Solo sabemos lo que sucede y es que no se representa. No tenemos una respuesta, no. Hay una dificultad y es la que comentabas tú ahora mismo, que hay gente como reticente a que se haga Buero Vallejo. Yo todavía no sé por qué, ni me explico por qué. Hemos estado comentando antes. Yo estoy intentando montar un Buero. Pero hoy día montar una obra de teatro no significa estrenar. Estrenar es relativamente fácil, porque aquí no hemos podido todavía ni conseguir un teatro para estreno de Buero Vallejo. El problema es que haya un número mínimo de funciones que permitan, de alguna manera, amortizar. El problema nuestro en teatro es que no somos pintores, que nos encerramos en nuestro cuarto con los pinceles, que cuestan poquito, sino que estamos trabajando con unos actores que viven de esto y comen de ello y son profesionales y que necesitamos exponerlo a un público. Porque si hacemos la función y nadie la ve, ¿para qué trabajamos? Trabajamos para estar en contacto con el público. Trabajamos para crear a través de un texto, y en este caso maravilloso de Buero, decirle, esto es lo que nosotros pensamos que Buero ha dicho y esto es lo que nosotros pensamos de la vida en cuanto a esta parcela que significa el acotamiento que nos ha puesto el dramaturgo en esa obra. Es en esos problemas. Pero es que es muy difícil. Ellas lo saben mejor que yo, que ya estoy un poco retirada y hago solamente las cosas que me gustan, que se hace una función y ¿cuándo se hace la segunda? Si no estamos hablando de una salita donde te la juegas, porque la verdad es que comer ya es difícil. Entonces, profesionalmente, en cualquier teatro, si estrenas en gira, pues te programa un señor a lo mejor el 20 de enero y la siguiente función la tienes el 15 de marzo. Y de esos 5 actores, que en este caso tienen esta función, pues seguramente alguno ya está trabajando y está colocado. Y en el mejor de los casos está haciendo una serie que es lo que le permite comer, ¿no? Esas son dificultades y, por lo tanto, hay un teatro que es importante porque es parte de nuestra cultura y este lo es y por eso estamos reivindicándolo aquí, en este momento y ahora. Es decir, que la Administración se debía preocupar de él. O sea, se habla de cultura solamente en los corrillos, pero no en los debates. Nadie tiene un programa de cultura. Y eso es lo que nos pasa. O sea, yo pienso que, y ellas lo han demostrado con sus montajes, que si tú pones a Buero, el público acaba yendo a ver a Buero. Yo creo que hay otro autor de la misma época y casi con las mismas características, menos importantes que Buero, que es Lauro Olmo. Lo pudimos hacer, afortunadamente, en el CDN hace muy poco y la gente descubrió una forma de hacer teatro, que es ese teatro realista de esos días, y estuvimos llenando durante los 33 días que estuvimos en el CDN. ¿Por qué no se hace? Habrá que preguntarlo y exigirlo al director del Centro Dramático Nacional. Yo, con respecto a tu pregunta, a ver, nosotros hemos montado a Buero el año de su centenario, pero, como decía Manuel, o sea, en una circunstancia de, pues eso, una sala pequeña, todos los actores tenían sus 2, 3, 4 trabajos aparte. Entonces, ¿cómo se monta a Buero Vallejo hoy? Pues por amor al arte y en sitios pequeños, porque, como Manuel dice, no, o sea, nadie está tomando partido en ese sentido a la hora de hacer Buero en los teatros donde hay que hacerlo. Pero no vamos a desistir, lo vamos a seguir intentando. Hombre, claro. Pero yo invito aquí a todo el mundo que está aquí a enviar un email al CDN o algo y preguntar por qué no se hace Buero. Si queréis, sois libres de hacerlo. Buenas tardes. Soy alcarreño. Como el señor Buero, me consta que se enorgullecía de serlo. Bueno, la palabra quizá no sea enorgullecía. Estaba muy satisfecho de serlo y en 1967, pocos días después del estreno del Tragaluz, publicaba una entrevista
un semanario de Guadalajara en la que el entrevistador le preguntaba sobre la crisis del teatro. Y Buero, con aquella sencilla rotundidad suya, le contestaba: bueno, de eso vengo escuchando desde que tengo uso de razón. De todas formas, quiero abundar en la cicatería que se está haciendo con la obra de Buero. Parece mentira que en el centenario de Buero no se estén montando obras. Recientemente, en el CDN, se puso en una salita de bolsillo, se puso una obra, comillas, menor de Lauro, amigo de Buero, La pechuga de la sardina, y fueron llenos diarios. Esa a la que me refería, la dirigí yo. Entonces, es cuestión de proponerse las cosas y creo que es el mínimo homenaje que podemos hacer a uno de los mejores autores literarios, no solo teatrales, de nuestra querida España. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a todos por haber venido. La exposición seguirá abierta hasta noviembre. Les invito a visitarla y muchas gracias a nuestros invitados por venir aquí e ilustrarnos sobre sus montajes. Muchas gracias a todos.